Bienvenidos sean todos ustedes a este canal. Mi nombre es Julio Valdés. Vamos a hablar un poco, bueno, mejor dicho, vamos a continuar con los 7 mitos sobre el conflicto armado interno en Guatemala, lo que nos va a servir para poder entender o para poder leer de una forma un poco más crítica qué fue de esos casi 3 décadas de guerra que hubo en la región centroamericana, pero especialmente en Guatemala. Mito número 4. Mito número 4, conflicto entre ricos y pobres. ¿Verdad? Muy bien. Para ninguno es un secreto que parte de los movimientos armados revolucionarios o los movimientos armados comunistas en América Latina tenían como bandera la lucha entre ricos y entre pobres. O sea, en este caso, los pobres estaban aglutinados en las organizaciones revolucionarias y los ricos eran los que estaban haciendo del poder y no lo querían soltar. Entonces resultaba ser muy sencillo entender de que los pobres armados a través de las guerrillas intentaran hacerse del poder y poder poner en este caso un gobierno de corte socialista en donde los pobres pudieran constituirse, como bien lo diría Lenin, en la dictadura del proletariado. Esa era la idea. En el caso de Guatemala, como lo dijimos en el mito número 1, los fundadores del movimiento armado, que eran esencialmente oficiales del ejército, y luego se incorporaron algunos exfuncionarios del gobierno de Jacobo Arbenz Guzmán, que es derrocado, como ustedes sabrán, en 1954, y también algunos académicos y algunos activistas, etcétera, que luego hacen juego, o sea, se incorporan a la guerrilla que estos militares habían fundado. Ok, todos estos, la primera línea, tanto oficiales como exfuncionarios e intelectuales y activistas, ninguno era pobre. Ninguno era pobre. Como es de costumbre en este tipo de movimientos, eran clases medias acomodadas, en el caso de los militares, incluso eran personas que pues estaban en ascenso. El hecho de estar en el ejército les daba cierto tipo de ascenso en aquel entonces. Y en el caso después de los otros, que sí ya eran comunistas, pues eran personas que tenían cierto nivel de económico. Primer punto. Segundo punto, tal como lo dijimos también en el mito número 1, tampoco eran dirigentes populares. Ninguno era dirigente popular, no eran sindicalistas, no pertenecían a asociaciones gremiales, etc. ¿No? Eran personas intelectuales. Eso sí hay que dejarlo bien en claro, ¿verdad? Porque luego el contenido era un contenido con ese tipo de fundamento marxista. Muy bien. Los pobres es más bien un recurso discursivo. El uso de los pobres es un recurso discursivo que sirve para validar acciones políticas. Ciertamente la mayoría de los combatientes, ya cuando la guerrilla va creciendo, ¿verdad? No los activistas de inicio ni los fundadores, ¿verdad? Ya después la mayoría de los guerrilleros sí eran pobres, o sea, eran pobres que fueron, digamos, en este caso, convencidos. Eran campesinos de subsistencia, o sea, que sembraban lo que comían y hasta ahí nomás, era una pobreza terrible. Pero dice la promesa, y aquí viene la parte controversial de todo esto, y es que lo interesante es que qué es lo que le puede ofrecer, digamos, a un campesino para salir de su pobreza. Lo que hacía la guerrilla es que les ofrecía tierras, y se las ofrecía como parte de darles, en este caso, un elemento de capital. Esta es la parte interesante, o sea, les estaba ofreciendo darles tierras y eso fue lo que motivó que muchos de estos campesinos pobres se incorporaran. O sea, no estaban pensando en hacerse de los medios de producción, fábricas y demás, sino más bien hacerse de tierras y por lo tanto quitárselas al finquero y todo el asunto. Pero sin un sentido más de productividad que no fuera eso. O sea, como le decimos a un pobre que tiene X cantidad de metros de tierra y le ofrecen
manzanas, hectáreas de terreno, como que si eso por sí mismo los fuera a sacar de pobres. El otro aspecto dice, si pudo haber motivaciones en esos pobres convertidos en combatientes para salir de su pobreza a partir de creer que habría un gobierno revolucionario y un reparto justo de la riqueza. Pero en realidad el hecho de que las enormes masas no se incorporaran bien a los convencidos y se separaran una vez al ejército, una vez que el ejército los combinó a la fuerza o a veces en algunos casos y otra vez los convenció también. ¿Qué es lo que les quiero decir con esto? Lo que les quiero decir con esto es de que en algún momento los combatientes o las personas que estaban apoyando a la guerrilla bajo esa promesa, hubo un momento en el que ya dejaron de creer. ¿Sí? Dejaron de creer en esa lectura romántica y se dieron cuenta de que nunca a través de esa lucha armada iban a obtener, digamos en este caso, las tierras. Es más, de ese momento se comienzan a producir una serie de movimientos migratorios del campo hacia las ciudades y muchos logran escalar en movilidad social. Muchas de esas personas que habían apoyado, ya sea con su poco dinero, con alimentos, o que incluso habían formado parte de las Fuerzas Armadas, luego se separan cuando se dan cuenta de que viniendo a la ciudad y comenzaron a tener trabajos a nivel urbano, podían en este caso cambiar su posición social. De ahí que muchísimas personas se incorporan, se abren escuelas, se abren colegios, como son aquí las escuelas privadas, e incluso muchos de esos hijos de campesinos y de migrantes llegan a la universidad estatal y comienza a cambiar la visión en relación a cuál debería ser la línea de todo esto. Por su parte, las élites económicas sí presionaron para mantener sus privilegios mercantilistas, muchos monopolios, ¿verdad? Lejos está de que estos constituyeran una derecha liberal. Hay que entender esto. Para los que estaban apoyando a la guerrilla era mucho más fácil decirle que todos los que estaban en el poder eran de derecha. Y eso, viéndolo de cara a la teoría, a las teorías económicas, no era tan cierto. O sea, muchas de esas élites eran mercantilistas. No les importaba, no les interesaba para nada el tema de desarrollar a Guatemala un mercado libre. No, ellos estaban agarrados del Estado, lo habían cooptado y de él se estaban sirviendo. ¿Sí? De él se estaban sirviendo. Claro está, la solución que les estaba dando la guerrilla, pues tampoco era una solución que fuera diferente a esto, ¿verdad? Lo único que querían cambiar era las élites, unas élites que se habían servido del Estado por otras nuevas, ¿verdad? Como fue el caso de lo que sí sucedió en Nicaragua después de 1979 y como lo que sucedió en El Salvador una vez que el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional llega al poder cuando ya es un partido político. Lo único que se convierte son en otras élites mercantilistas, ¿verdad? Pero ojo con esto, la idea es que no era de derecha, o sea, no había una derecha liberal en el más estricto sentido de la palabra. Por otra parte, fue importantísima la participación de clases medias intelectuales, personas que proporcionaban argumentos. En el caso de Guatemala hubo muchos estudiantes, economistas, profesionales, este tipo de profesiones que se incorporaron como parte de la argumentación que estaba teniendo la guerrilla y que más bien estaba existiendo este conflicto de clases, más bien en el discurso, no tanto en la vida real, sino en el discurso. Y ese discurso alimentado por una teoría marxista interpretada a lo que estaba sucediendo en Guatemala y en Centroamérica. Y por último, dice, los pobres concientizados de su pobreza tenían dos caminos, o incorporarse a la guerrilla, ¿verdad?, que les aseguraba un futuro de igualdad, ¿verdad?, a pesar y que ellos podían ocupar el lugar de los que les estaban quitando los bienes al finquero y todo lo demás,
o bien incorporarse a un proceso de transformación de movilidad social, que sí fue lo que sucedió. Y eso fue lo que finalmente trajo al traste a mediados de la década de los 80 el esfuerzo revolucionario del cual vamos a seguir platicando más adelante. Entonces, amigos, es el mito número 4. Si realmente en este conflicto armado fue entre ricos y entre pobres, yo les digo, eso no fue cierto. Nos vemos en el próximo de la serie.